Buenas noches. Desde 1989, cuando Cuauhtémoc Cárdenas propuso al entonces muy poco conocido expriista tabasqueño Andrés Manuel López Obrador como el mejor perfil para ser el primer presidente del naciente PRD, desde entonces la relación entre los dos se ha mantenido entre el apoyo entusiasta y franco y la prudencia y conveniencia mutua para evitar el pleito público. Pero por lo que parece ser una confusión, la armonía estuvo hoy a punto de dar al traste. Cuauhtémoc Cárdenas fue manejado como la figura de taquilla en el anuncio de la organización Colectivo México, presentada ayer en la capital por personalidades como Francisco Labastida, Diego Valadez, Dante Delgado, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y otros que son condenados por Palacio Nacional como integrantes del despreciable bando de los conservadores. Pero para sorpresa de los asistentes, Cuauhtémoc Cárdenas no hizo acto de presencia en el evento inaugural. No explicó el porqué de su ausencia, tampoco el porqué se le presentaba como convocante de un organismo a las claras, opuesto al rumbo que insiste en imponer la Cuarta Transformación. Ante las dudas, el presidente López Obrador impuso esta mañana una certeza. Ante la duda, una certeza. ¿Qué dijo? Si Cuauhtémoc Cárdenas forma parte del Colectivo México, se convertirá ipso facto en un adversario. ¿Considera Cárdenas adversario, presidente? En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más. No hay justo medio. Fue un mensaje, fue una advertencia. Era la largamente esperada ruptura entre el guía de la Cuarta Transformación y uno de sus más finos, pero más severos críticos, como ha sido estos 4 años Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Merecía un trato así el tantos años llamado líder moral de la izquierda mexicana? ¿Por qué el ingeniero Cárdenas se volvió un adversario de la 4T? Bueno, pues es que yo coincido ahí en donde hay momentos de definición política y en esa definición pues uno decide dónde quiere estar. Y en esa definición, con todo el respeto al ingeniero, pues él toma una decisión de dónde quiere estar. Y nosotros también tenemos una definición muy clara y además no es menor que la gran mayoría del pueblo de México esté con el proyecto que encabeza el presidente. El ingeniero Cárdenas puede hacer lo que quiera y ya está perdonado. Y yo no creo que sea enemigo de la 4T, ni adversario del presidente López Obrador, ni adversario de nadie. Y ante tanto ruido, Cuauhtémoc Cárdenas despejó parte de la incógnita. Difundió al mediodía un comunicado para atajar versiones equivocadas y especulaciones. ¿Qué dijo? Dijo esto. En ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en la formulación y en el ulterior desarrollo del documento del colectivo. En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. Esas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto. A ver, regresemos a esa frase. En su momento informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando
más. ¿Consideraciones de carácter político? ¿Cuáles? ¿Por qué tan enigmático alguien que tradicionalmente ha hecho de la claridad uno de sus mejores instrumentos? Como sea, con esa aclaración del ingeniero Cárdenas, parecería desinflarse el conflicto en puerta con el presidente López Obrador. Pero quedan al menos dos preguntas. Una, ¿por qué Cuauhtémoc Cárdenas informó hoy de las razones de su inasistencia al evento y no lo hizo ayer mismo? Dos, si los promotores del Colectivo México estaban informados de que Cuauhtémoc no asistiría, ¿por qué no lo hicieron saber desde el sábado, el domingo, ayer mismo en la mañana? Veremos qué responde el presidente López Obrador, quien al menos desde principio de 2001, cuando su gobierno en el Distrito Federal se lanzó con todo en contra de la tan querida por Cuauhtémoc Rosario Robles, López Obrador dijo que él nunca se pelearía con el ingeniero Cárdenas. Esta mañana, hoy, 22 años después, esa tensa y a veces tensísima tregua pareció estar a punto de romperse, pero no se rompió, al menos en público. Y donde tampoco se impuso la tensión ni la ruptura ni nada por el estilo, fue con los precandidatos presidenciales de Morena. Anoche los vimos con los diputados de ese partido. Hoy, de alguna manera, tuvieron una segunda pasarela ante los senadores y hoy estuvieron más tranquilos. Abrazo para los medios. La de hoy, en el Senado, fue una pasarela morenista sin porras ni competencia de aplausos. La escenificación de una concordia entre quienes 4 meses atrás alegaban ventajas abusivas en favor de la jefa de gobierno y aquellos que acusaban a Ricardo Monreal de haber traicionado electoralmente a la candidata favorita de Palacio. Ya soplan nuevos vientos aquí en el grupo parlamentario. Y es que si no habrá de unirlos el amor, que sea el espanto de convertirse en los dilapidadores del legado presidencial, porque esa fue la advertencia que el dirigente de su partido parecía decirles a los aspirantes: ninguno es como él, y él no estará en las urnas en 2024 para salvarlos. Y con humildad tenemos que reconocer que la continuidad de la transformación será a partir del proyecto, no de alguna persona. A su modo, el coordinador Monreal y la jefa de gobierno actuaron la operación cicatriz. Nuestro respeto y nuestro reconocimiento a su labor, a su trabajo, que nos ha parecido muy eficaz en enfrentar los problemas que la ciudad tiene. Agradezco la presentación, senador doctor Ricardo Monreal. Lo único que puede afectar a nuestro movimiento es la falta de unidad. Nadie de nosotros quiere que haya un paso atrás y nadie de nosotros quiere que haya un paso a la derecha. Somos amigos, no hay ninguna herida. Sí, somos compañeros. Gracias. Con mariachis, como ayer con los diputados, aunque esta vez no los dejaron entrar al recinto legislativo, el canciller se dejó querer. Tenemos en Marcelo Ebrard a un hombre confiable, a un profesional y, debo de decirlo, a un buen amigo. Marcelo Ebrard se concentró en lo suyo: hablar de una política exterior que hizo naufragar los presagios de conflicto con Estados Unidos, contando los detalles no revelados de la exitosa foto del elevador en Palacio Nacional. Luego el presidente se los llevó en el elevador y los sacó a Corregidora y nadie sabía dónde estaban. Imagínense la tensión ahí. Fue un caso, yo creo que llegamos hasta el centro de control de allá de Washington, ¿eh? ¿Dónde anda el presidente? Pues no sabemos, se lo llevó el presidente de México en un elevador.
En medio de la tregua, las diferencias internas seguían ahí contenidas, porque ante la confirmación de que en junio saldrá la convocatoria para la elección interna del candidato presidencial morenista, el secretario de Gobernación pidió no comer ansias. La jefa de gobierno se dijo lista y conforme con el método previsto. El canciller reiteró sus condiciones de que haya debate y reglas claras. Y el senador Monreal insistió en encuestas externas, prometiendo que si las cosas se hacen bien, él no será más una piedra en el zapato. Yo no me veo en el escenario de Ricardo Mejía Verdeja. Si yo me inscribo, respetaré los resultados. Pues les fue bien o muy bien a los 4 precandidatos de Morena, 2 días seguidos, lunes y martes. Por lo pronto, el dirigente de ese partido, Mario Delgado, informó que en julio, y ya no falta nada para julio, se emitirá la convocatoria para el proceso de selección interna del candidato presidencial y que en septiembre, y ya no falta nada para septiembre, podría realizarse la primera encuesta espejo, para perfilar a ese candidato. En otras cosas, cambiando de tema, anoche se difundió en medios locales de Guanajuato la supuesta captura de un hombre a quien identificaron como el Muñeco, un supuesto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, quien sería cuñado de José Antonio Yepes el Marro, el líder de este grupo detenido hace poco más de 2 años. Hasta ahora, ninguna autoridad, ni de Guanajuato, ni del municipio, ha confirmado la captura. Pero lo que sí derivó de esta versión fue una ola de ataques durante la noche y la madrugada otra vez en Celaya, Comonfort, Villagrán y Juventino Rosa. Supuestos integrantes de este cártel de Santa Rosa de Lima incendiaron al menos 3 tiendas, Oxxo en Celaya, 8 vehículos, hubo disparos al aire, y por lo mismo se tuvo que desplegar a un gran número de policías municipales y estatales para controlar la situación. También hubo ataques al Palacio Municipal de Comonfort y a la Comandancia de Policía de Empalme, Escobedo. Se reportaron bloqueos de carreteras con, pues, lo de costumbre, llantas, incendios, ponchallantas. Lo de costumbre, un día difícil más en Guanajuato. Cambian las cosas, se modifica la situación en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Hoy se conocieron 2 nuevos testigos que, pues vamos a ver qué fue lo que dijeron. Hoy se sumaron nuevos testimonios a la narrativa de la Fiscalía de Estados Unidos para culpar a Genaro García Luna de la explosión del cártel de Sinaloa en nuestro país. Escuchamos testimonios de tráfico de drogas en los aeropuertos de México y de Cuernavaca que fueron posibles gracias a la Policía Federal. El primer testigo relató que en el aeropuerto Benito Juárez, los policías federales recibían por radio una extraña orden de sus superiores. Por 45 todos en 35. Se escuchaba 1 o 2 veces por semana. ¿Qué era eso? Según el testigo Arellano, una orden para dejar de hacer revisiones de equipaje y de pasajeros por espacios hasta de 2 horas. Especialmente para las maletas del cártel de Sinaloa, que ciertos agentes federales recogían con 7, 9 y 40 las claves para droga y dinero. En diciembre de 2007, el testigo Israel Ávila aseguró que él, junto con pistoleros del cártel de Sinaloa, acudieron al aeropuerto de Cuernavaca a recoger un cargamento de 1,200 kilos de cocaína que había llegado en una avioneta sin plan de vuelo. Policías federales los recibieron, los guiaron hasta la plataforma y hasta les ayudaron a descargar la droga de la avioneta, que era rastreada por el gobierno de México, según relató. Israel Ávila fue el último testigo del día de hoy. Contador y prestanombres del cártel de Sinaloa en Morelos, conseguía casas, aviones, bodegas. Era el encargado de los números y registraba todo, hasta los sobornos. El personaje permanecerá oculto porque ni siquiera a la dibujante de la corte se le permitió trazar su cara.
El hombre sin rostro, de tez blanca, cabello negro y frente amplia, vestía un uniforme de presidiario color verde. La camisola la llevaba botonada hasta el cuello. Cumple una condena de 15 años en Estados Unidos por tráfico de drogas. ¿Qué fue lo que dijo? Que como contador registró sobornos al Tartamudo o la Metralleta, apodos para García Luna, que iban de 1 a 5 millones de dólares. Que en la nómina también estaba Luis Ángel Cabeza de Vaca, exsecretario de Seguridad Pública de Morelos. Y abonó a la versión de que García Luna fue levantado por narcotraficantes en Morelos en 2008. El secuestro lo operó el jefe de seguridad de 2 capos del estado. Como el levantón fue exitoso, el jefe de seguridad recibió un regalo. Sí, le dieron una casa de regalo por hacer eso, por haber levantado a García Luna con su gente. Mañana continuará el interrogatorio a este personaje sin rostro. Dice que llevó la contabilidad de los Beltrán Leiva de los libros al Excel. ¿Existirán los registros, las pruebas? ¿Se le mostrarán al jurado? Está por verse. Veremos. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Y hoy, tras un fuerte accidente en Celaya, Guanajuato, 2 guardias nacionales perdieron la vida y 4 más resultaron heridos. Una patrulla de la Guardia Nacional quiso ganarle el paso al tren en la calle Francisco Juárez, esquina con Ferrocarril, según testigos. Chocaron y la patrulla quedó prácticamente destruida. Y tal y como lo documentamos el año pasado, en muchas ciudades del país, cruces de tren como este de Celaya no tienen plumas que impidan el paso de vehículos para evitar este tipo de accidentes. Solo se alcanza a ver por ahí un señalamiento indicando el alto, otro señalamiento que avisora que hay que tener cuidado con el tren, pero tal como ha quedado demostrado, esto no parece ser suficiente para evitar una tragedia. Y ojalá nos equivoquemos, pero pues seguiremos viendo estos accidentes. Así es. Bueno. Y en otras cosas, Ciro, hoy fueron 3 las palomitas para el aeropuerto Felipe Ángeles. El primero lo dio la precandidata del PRI-PAN-PRD al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral. El AIFA es un proyecto que puede beneficiar a miles de mexiquenses y por eso tenemos que defenderlo y promoverlo. El aeropuerto no es de ningún partido político. El aeropuerto ya es de los mexiquenses y tiene el potencial para traer desarrollo, empleo y bienestar. Bueno, ese es el primero. El segundo es que a partir del 1 de mayo el Felipe Ángeles tendrá vuelos hacia Estados Unidos. Esto porque Aeroméxico obtuvo las autorizaciones para un vuelo directo desde Santa Lucía y hasta el aeropuerto George Bush en Houston. Aunque México no ha recuperado la categoría 1 en seguridad aérea, pues esta nueva ruta podría operar porque Aeroméxico ya contaba con vuelos a Houston desde la Ciudad de México. Es decir, considerando que el aeropuerto Felipe Ángeles da servicio a la zona metropolitana del Valle de México, se trataría de una ruta que ya existe. Suponemos que Aeroméxico habrá calculado que este vuelo va a tener demanda. Ya lo veremos. Bueno, ¿y la tercera? Y el tercer punto, Ciro, que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, le dijo a la agencia Reuters que la compañía estadounidense de automóviles eléctricos, la famosa Tesla, podría abrir una armadora en un parque industrial muy cerca del aeropuerto Felipe Ángeles. A 3 kilómetros, dijo Jesús Ramírez. Tesla está estudiando invertir, así lo dijo, en esta zona para aprovechar la ventaja del aeropuerto. Está estudiando. Está estudiando, porque Tesla no ha confirmado absolutamente nada, por lo menos no hasta hoy. Y en agosto, Ciro, seguramente recordarás que el Congreso de Veracruz aprobó de manera exprés reformas a la Constitución estatal. Entre estas reformas se establecía que se consideraría el que ser veracruzano a aquellas personas que tuvieran hijos nacidos en Veracruz. Esto a pesar de que no cumplieran con el requisito de haber nacido en el estado o de tener 5 años de residencia. Estas reformas se conocieron como Ley Nale porque le permitían a la secretaria de Energía, Rocío Nale, aspirar a ser gobernadora por tener una hija nacida en Veracruz. Hoy la Suprema Corte echó para atrás estas reformas y las aspiraciones de Rocío Nale a la gobernatura en 2024. ¿Qué resolvió? ¿Qué impugnaciones?
Pues del PAN y PRD, la Corte resolvió que se modificarán, que esta modificación a la ley viola toda Constitución federal, además de que los ministros de la Corte consideraron que esta reforma se hizo para incidir en los requisitos que se necesitan para ser gobernador o gobernadora en Veracruz. A ver qué dice David Páramo. Pues fueron 8 contra 3 votos. Veremos qué dice David. Y entre 2018 y 2021 también se había presentado ante la Corte, se habían presentado 17 acciones de inconstitucionalidad contra reformas hechas por el Congreso del Estado. 15 de estas reformas fueron invalidadas. Así están legislando en Veracruz y así están pierde y pierde en la Suprema Corte. Al mediodía se dio la plenaria de los senadores del PRI, pero tuvieron que terminar los trabajos antes de lo previsto. ¿Por qué? Porque acudió ahí un personaje que dijeron algunos no estaba invitado. ¿Quién era ese personaje? El presidente del PRI, Alejandro Moreno. Así lo manifestó el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. Dijo que no lo invitaron debido a diferencias que tienen con él. De acuerdo con Osorio Chong, se había acordado una reunión con Alejandro Moreno por la tarde con los senadores que quisieran acudir, pero no en los trabajos de la plenaria. Quien viola el acuerdo pues es quien me manda a decir que estaría a determinada hora, y me refiero a Alito. Él es el que viola cotidianamente su palabra y con sus acciones demuestra quién es y que solo tiene el único interés de ver sus temas, sus circunstancias, y no las de mi partido ni las del país. Quiero dejarlo bien claro, no estaba invitado en esa plenaria. No estaba invitado, y eso lo dice el coordinador de los senadores del PRI. Otra senadora reclamó la llegada del dirigente del PRI, fue Claudia Ruiz Massieu. Ella tuiteó: respaldo la decisión de Miguel Ángel Osorio Chong de suspender la plenaria en el Senado ante la interrupción abrupta y fuera de orden de Alejandro Moreno, quien de nuevo falta su palabra. La buena política y el diálogo se construyen, no se imponen. Alejandro Moreno aseguró que sí había sido invitado por los senadores priistas. Incluso saludó y agradeció a 8 de los 13 senadores que integran la bancada. Luego de reunirse con ellos, le pidió a Osorio Chong que tenga el valor de enfrentarse a Morena y no con los priistas. Luego se fue a la Cámara de Diputados y ahí sí, bueno, le preguntaron por lo que había pasado en el Senado, lo recibieron muy bien ahí sí los diputados, y esto dijo. ¿Cancelando los trabajos en el Senado? ¿Qué hizo? No, para nada, al contrario, recibimos como siempre la invitación de las y los senadores de la República. Tú sabes que la gran mayoría de las senadoras y senadores estamos construyendo siempre una agenda parlamentaria comprometida con la sociedad. Asistí a la invitación de las y los legisladores, me reuní con ellos en el Senado de la República. ¿Algo más, Claudia? Sí, Ciro, yo no me puedo ir porque hay 3 noticias muy importantes. ¿3? 3. La primera. La revista Hola publicó una entrevista con Tania Ruiz. Tania Ruiz. Hoy podemos decir oficialmente la ex pareja del expresidente Enrique Peña Nieto. Y es que según la revista, pues el noviazgo que mantenían desde 2019 llegó a su fin. En buenos términos, lo aclararon. Tania Ruiz declaró a Hola: Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho. No ha habido una razón negativa, ni mucho menos. Ella se quedará viviendo en España, pero desconocemos los motivos. Buenas noches, Ciro. Mañana se va a llevar a cabo la continuación de la audiencia del conductor de la línea 3 del metro, identificado como Carlos Alfredo, a quien están imputando, acusando por el accidente ocurrido casi un mes entre las estaciones La Raza y Potrero. Hoy nos informaron que a este hombre lo operaron de nuevo de la cadera debido al golpe que recibió en aquel choque, y por eso sus abogados le pidieron al juez de control que el conductor del metro no sea llevado a los juzgados, sino que pueda participar vía remota desde el hospital. Él está acusado por la Fiscalía de Justicia de homicidio y lesiones culposas por la supuesta operación negligente del tren que chocó el 7 de enero.
Mientras muchos están preocupados por el futuro político de Rocío Nale, sigue habiendo tragedias en el sector energético. ¿Tú estás preocupado por el futuro político pero muchos de Rocío Nale? que si la ley Nale, que si la Suprema Corte. Pero ella no pierde tiempo, ella sigue causando tragedias y desgracias. Convenció a la Comisión Reguladora de Energía que las pérdidas que se tienen por el huachicol sean cargadas a los consumidores. ¿Cómo? Sí, como no son pérdidas operativas, ¿Tú las eres pueden un comprar. consumidor? Sí, entonces socializan. O sea, es fortalecer a Pemex. Pues no, que ya no hay huachicol. Primero, que sea huachicol. Bueno. Segundo, que las pérdidas del huachicol se cargan, las puede cargar Pemex como parte de su costo, entonces que te lo cargan en la factura. Para que llegue papá gobierno y subsidie con 400,000 millones de dólares. Y la segunda, anda muy contenta ella y Octavio Romero, el director de Pemex, porque colocaron 2,000 millones de dólares y dicen, ya regresamos a los mercados financieros. Así coloca cualquiera 2,000 millones de dólares a una tasa del 10.87%. El doble de lo que coloca el gobierno mexicano, muchísimo más de lo que coloca el mundo. Pues están regalando dinero Sí. con una empresa que además el gobierno dice un día sí, otro también, y los vamos a apoyar y nos vamos a quedar con la deuda. Imagínate una inversión en dólares casi al 11%. Claro, las calificadoras ya dijeron que es B1, es decir, que no garantiza el pago porque no tiene grado de inversión. Pero siempre está atrás papá gobierno que prometió este gobierno. Vamos a fortalecer a Pemex, aunque todo lo demás se lo lleve la trampa. Remátala, David. De una manera muy rara, va a haber el primer vuelo entre el aeropuerto Felipe Ángeles y los Estados Unidos. Usaron un movimiento raro, un movimiento chistoso. Como es el mismo vuelo con la misma tripulación y que se considera Valle de México, ya van a poder presumir que la IFA se vuelve internacional. Insisto, vamos a ver qué tanta demanda tiene ese vuelo, pero bueno, adiós, David. Javier, se suponía que hoy iba a ser el gran día. Hoy se cumplen 2 meses de la eliminación de México en el Mundial de Qatar y hoy se iban a dar grandes anuncios sobre el futuro de México, de la selección. ¿Se dieron? Tiro, amigos, pura pirotecnia y mucho humo. El recuento de los daños no dejó a nadie realmente con consecuencias después de lo de Qatar. Regresamos con ese análisis. Tiro, amigos, decepcionó más que el equipo de Martino la tan mentada y esperada reestructura del fútbol mexicano después del fracaso en Qatar. Tomaron 60 días para hacer una reflexión que se podía haber hecho en 30 minutos. Quedó todo en manita de gato. El paciente, el moribundo, requería cirugía mayor y le pusieron un curita. ¿Qué cambia de manera inmediata y real? Ya no habrá repechaje el próximo torneo, eso es bueno. Y 2, podrán estar ahora en el campo, fíjese bien, al mismo tiempo, solo 7 extranjeros. Solo 7 extranjeros, ¿eh? Qué barbaridad, qué avance. Lo demás es etéreo, es deseo, sin fechas ni implementaciones claras, como en la canción negrita de Mis Pesares a todos, diles que sí, pero no les digas cuándo. Ahora habrá, fíjese bien, no 2 campeones en el año, sino 3, porque le van a dar un título oficial a quien sume más puntos en los 2 torneos, unos genios. El ascenso y el descenso, la formación y exportación del talento, el torneo largo, entre otras cosas, se quedaron solamente en intenciones. Lo del entrenador nacional también para después. Hay una nueva cabeza de selecciones, Rodrigo Ares de Parga, y él va a decidir la próxima semana al nuevo entrenador, para que si falla el nuevo entrenador, pues sea Ares de Parga y no la estructura la que pague los platos rotos. Y todo esto, si es que en mayo la asamblea de dueños aprueba, si no, no hay nada, ¿eh? Juego amistoso contra Alemania en octubre, palomita, y la Copa América del 2024 son realmente los avances. En lo demás, no hubo ni cómo ni cuándos. 60 días después dijeron, repito, lo que terminado el partido contra Arabia Saudita, todo mundo sabíamos y sabemos que pasa hace años. De formar jugadores y los formadores, nada.
Dijeron que buscarán que los mexicanos tengan pasaporte comunitario en 2 años y que buscarán que los clubes sean incentivados, igual no se dice cómo, para que manden jugadores a Europa. La Federación del Nunca Jamás hoy sobró el humo, hay que ser honestos. Ay, Javier, pues ya veremos. Gracias, Javier. Contrario a los malos presagios, está comenzando bien o muy bien el año político 2023-2024. Sí, está comenzando bien. Volvemos con eso. Contrario a los malos presagios de la semana pasada, este lunes y martes, que han sido el arranque de la temporada política 2023-2024, son alentadores. Sí, son alentadores. ¿Por qué? Porque se está actuando y hablando fuerte, pero con claridad. Duro, pero con lógica. Recio, pero con razonable respeto. ¿Qué se le puede echar en cara en estas 48 horas a Francisco Labastida, Dante Delgado, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ebrard, Monreal, Alito, Osorio Chong, Lorenzo Córdoba, Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador? ¿Qué se les echa en cara? Mañana comienzan las sesiones en las cámaras de diputados y senadores. México se enfila a un momento político incomparable. Es hora de la inteligencia, del talento, la sensibilidad. Y sí, y lo repetiremos, es hora de la concordia. Porque incluso en la más dura de las batallas políticas, siempre podrá haber un espacio para la concordia, que no daña, no desdora, y sí puede reparar, unir, delinear futuros. Dureza sí, se entiende, pero con razonable concordia. Ojalá. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.